Le damos gracias al Señor que en esta mañana Él nos ha reunido nuevamente para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes desde aquí, desde Casa de Oración San Francisco, celebrando nuestros últimos cultos aquí en este lugar donde Dios nos ha permitido estar aquí durante 10 años. Amén. Agradecemos al Señor por la fidelidad de muchos hermanos que han pasado a través de los años y que nos ayudaron a sostener esta casa de oración aquí en San Francisco. Hace años Dios me inspiró el canto de Dios está buscando, y en realidad esa porción bíblica se hace tan vívida el día de hoy que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Si me ayudan, seguimos en la analogía de la vid verdadera. Y queremos hoy leer del capítulo 15, del 18 al 22, y de esa manera, hermano, cada uno recibir la esencia de la palabra. Cuando la tenga me puede ayudar y se puede poner de pie, por favor. Para los que toman nota, esta mañana el título de la enseñanza es El pecado de rechazar al Señor. Sí, así lo digo directamente, el pecado de rechazar al Señor. Cuando tenga la palabra de Dios y me ayuda y se pone de pie, vamos a leer a partir del versículo 18. Y si usted lee el membrete, hermano, de esta porción bíblica, la palabra de Dios nos enseña en donde dice, el mundo os aborrecerá. Leemos el verso 18 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice la palabra, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice el Señor, también a mi Padre aborrece. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana por tu palabra. Yo quiero pedirte, Dios, que me uses a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca sean de edificación para cada hermano que escuchará este mensaje. Este mensaje que se convierte, oh Dios, en un mensaje profético para la iglesia. ¿Qué nos espera de aquí a 6 meses, Señor? ¿Qué será de nosotros sabiendo que después de 4 meses seguimos exactamente en la misma condición? ¿Qué es lo que estás preparando tú para tu iglesia? Porque ya sabemos el trato que darás al mundo. Pero ¿qué estás preparando para tu iglesia? A los fieles. Padre Santísimo, desde ya encomendamos nuestras vidas entre tus manos para que tú nos guardes, para que tú nos lleves de tu mano y para que nos enseñes a vivir conforme a tus preceptos y mandamientos. Te damos gracias esta mañana por la obra que ya has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Voy a ir directamente a la porción, hermano, en la cual me centraré esta mañana para compartirles. El versículo 22 del capítulo 15, versículo 22 y 23, dice de la siguiente manera: si yo no hubiera venido, dice el Señor, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y es que, amados hermanos, hoy nos encontramos en una etapa en la que estamos viviendo. Nos encontramos en una etapa crucial del cristianismo en este planeta llamado Tierra. Toda la analogía, hermano, desde el principio, desde el versículo 1 hasta el versículo 23 que estaremos estudiando el día de hoy, hermano. Toda la analogía completa de la vida verdadera se ha convertido en una profecía muy actual. La primera predicación que compartimos con ustedes acerca de este tema fue
separados de mí nada podéis hacer. Y ese es un rema que cada uno de nosotros debemos de llevar en nuestros corazones, de que separados de Dios simplemente no tenemos ningún valor. Separados de Él no podemos hacer nada. Y esto lo pueden testificar quizás muchos hermanos que han estado con nosotros y de repente, hermano, por cuestiones de la vida, se retiran de la vida cristiana y empiezan a vivir de una manera como el mundo lo hace, pero al tiempo se dan cuenta que la vida que el mundo les ofrece no es la vida que Dios quiere que ellos lleven, y dan media vuelta nuevamente y se vuelven a reintegrar al camino de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Y la última predicación que compartía yo la semana pasada se titulaba El siervo de los últimos tiempos. Y hablábamos, hermanos, que en los últimos tiempos es necesario, es menester, es trascendental que los hijos de Dios nos convirtamos en siervos de Dios para poder llevar su palabra en los últimos tiempos, para lograr ganar, hermano, la última parte del remanente que Dios está preparando para salvación en esta tierra. En ese momento, hermano, que el Señor nos inspiró estos temas, nunca pensé lo que veríamos en el desarrollo de los acontecimientos de este mundo. Y especialmente en los días que estamos viviendo. Hoy, hermano, estamos en el 7º mes del año 2020. La palabra de Dios menciona, hermano, que muchos aborrecerán al Señor. Eso lo dice en el versículo 23. Habrá muchos que aborrecerán al Señor. Y es muy importante, hermano, que para que nosotros podamos entender en la cabalidad total el significado de las palabras, vayamos a lo que dice la Biblia con respecto a esta palabra aborrecer. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Bueno, es un verbo. Es un verbo castellano y está cargado de tonos emotivos y significa algunas veces abominar. Otras veces significa abandonar o dejar. Y finalmente también significa aburrirse de una persona y rechazarla. Como ejemplo de la palabra aborrecer, hermano, podríamos citar el bello escrito bíblico de Proverbios 8, versículo 13, en donde Dios quiere que entendamos a cabalidad lo que significa la palabra aborrecer. Y es que Dios, sí hay algo, hermano, que Él desea que nosotros aborrezcamos. El capítulo 8, verso 13 del libro de Proverbios, escritos de Salomón, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué hay que aborrecer? El mal. Yo aborrezco, dice el Señor, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Eso es lo que dice el Señor que Él aborrece. Está claro, hermanos, como en esta porción bíblica, nuestro Padre, el Señor, nos indica que debemos aborrecer todo lo que es del mal. ¿Cuánto? Todo. Todo cuanto se nos presente, hermano. Y nos quiera conducir hacia el camino de la maldad. Nosotros estamos llamados por parte de Dios a aborrecerlo y no aceptarlo. El aborrecer, hermano, es apartarse. Alejarse para que no nos perjudique en ninguna parte de nuestras vidas y así seamos de Dios y que estemos con Dios en todo el tiempo. El significado bíblico de aborrecer nos indica que no debemos detenernos por ningún motivo a todo aquello que nos cause pánico o que nos cause horror, hermano. Apartarnos sin titubear a lo que nos hace daño y que nos perjudica. Alejarnos las veces que sean necesarias ante cualquier situación o circunstancia que nos aleje del buen camino, que es en todo momento, hermano, lo que Dios nuestro Padre desea de nosotros. La Biblia nos da otro ejemplo de la palabra aborrecer y algo que nunca debemos de hacer. Mire, hermano, pónganme atención a esto. Bíblicamente tengo un soporte para decirle lo que enseguida voy a compartir con ustedes. Nosotros los cristianos estamos llamados a nunca aborrecer a nuestros prójimos. ¿A quién? A nuestros prójimos. ¿No lo oí? ¿A quién? A nuestro prójimo. Levíticos 19:17 dice:
no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¡Wow! No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y luego añade, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. También hay otra porción bíblica en Deuteronomio 22, del 13 al 19, y que es muy importante que también la leamos, hermano, en donde hombres sin ningún motivo, hermano, aborrecían a sus mujeres. Deuteronomio 22, si me acompañan, por favor, del 13 al 19, me gustaría que todos lo leyéramos. Deuteronomios 22, del 13 al 19, y así dice la palabra de Dios. Pongamos atención. Dice, cuando alguno, refiriéndose a un hombre, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentiroso. Y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos los días de su vida. ¿En cuántos días? En todos. Por eso, hermano, quien aborrecía a su mujer en ese tiempo y la abandonaba sin justo motivo, era castigado y debía recibirla de nuevo. Pero cuando hablamos del aborrecimiento, hay una pregunta aquí. Si se refiere el Señor en que nosotros seremos aborrecidos, ¿de quién seremos aborrecidos? ¿El aborrecimiento vendrá de los de afuera? ¿O el aborrecimiento vendrá de los de adentro? Quizá, hermanos, alguien dirá que esto lo harán los de afuera, confesándolo categóricamente. Pero tristemente no es así, hermanos. Serán aquellos que conocieron de Él, del Señor, que un día estuvieron con nosotros, pero que el espíritu de este mundo los cautivó y se los llevó. Este aborrecimiento y persecución, hermano, serán por causa de mi nombre, dice el Señor, de los de adentro y también de los de afuera. Porque el de adentro dice, no seas religioso y exagerado, ¿te lo han dicho? Pero ¿qué dicen los de afuera? Fanáticos e hipócritas, dicen. Y es que se debe, hermano, a que el verdadero creyente está vinculado a Cristo. El verdadero creyente está vinculado a Cristo por cuanto ha sido separado del mundo y por cuanto es portador del nombre de Dios, y lo más importante, es en semejanza a su Dios. ¡Aleluya! Pero ¿será posible que haya gentes que ignoren quién es Dios el día de hoy, siglo XXI? Después de que sabemos, hermanos, que las redes sociales hoy en día están tan desarrolladas que una noticia que sucede en África en segundos la tenemos en los Estados Unidos. Las redes sociales, hermanos, facilitan la comunicación hoy en día. Y en segundos vuelan las noticias de un lado al otro de la tierra. Por eso sería increíble, hermano, que haya alguien que no conoce de Dios o que por lo menos haya escuchado de Dios. Pero en realidad, si ellos lo ignoran, es por el entenebrecido pensamiento de su corazón y que no quieren absolutamente tener ningún tipo de relación con Él por las tendencias de este mundo. Estos prefieren lo terrenal, hermano, antes que lo eterno.
Santiago, hermanos, el hermano del Señor, dio una definición correcta en cuanto a esto. Vaya conmigo a Santiago 3, del 13 al 18, por favor. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Y cuál es la definición que él nos da? En sus 5 breves capítulos que tiene este libro. Santiago, hermano, emplea 30 veces la naturaleza del hombre para ilustrar la verdad espiritual. Dice así el versículo 13, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Aquí hay sabios y entendidos? Claro. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrenlo por la buena conducta. Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Les decía yo, hermanos, que Santiago en sus 5 breves capítulos, porque no es una carta muy larga, él emplea 30 veces la naturaleza del hombre para ilustrar, hermano, la verdad espiritual y el nivel en el cual se encontraba en su momento el Hijo de Dios. Y esta carta también se ha convertido hoy en día, hermano, también como una ilustración para dejarnos saber en qué nivel espiritual está la iglesia el día de hoy. En realidad es una epístola muy práctica. Trata de temas que son impopulares, como el control de la propia lengua. Y él dice, algo tan pequeño puede hacer algo tan grande. El peligro de adular a los ricos también. Y la necesidad de mostrar la realidad de nuestra fe con nuestras vidas. En esta porción de Santiago habla de la verdad y la falsa sabiduría, porque hay una verdad, hermano, y hay una mentira. Y hay una verdadera sabiduría y hay una falsa sabiduría. Contrastando puntos importantes. Cuando él habla de la sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tenga alguien, sino más bien de cómo vive su vida cada día. No es la posesión del conocimiento lo que cuenta, ¿me entienden? No es la posesión del conocimiento lo que cuenta, sino su apropiada aplicación de la palabra que hemos aprendido. Si alguien es sabio y entendido, lo demostrará mediante su buena conducta, junto con el espíritu humilde que proviene de la sabiduría, que viene de lo alto. Amén. Por ello, todos los que son verdaderamente sabios tendrán la marca de la humildad genuina. El hombre de sabiduría mundana, hermano, está caracterizada por celos amargos, egoístas, ambiciosos en su corazón. Este hombre no quiere saber nada de Dios. Hoy en la mañana me encontraba con... No me memoricé totalmente lo que decía algo que un hermano subió, hermano, a las redes sociales, pero me llamó mucho la atención. Y este hombre, le voy a dar el sentido más o menos de lo que trataba de decir esta porción. Decía, hay muchos hombres que piensan que cuando nosotros somos hombres de ciencia no amamos a Dios y están equivocados. Y decía abajo el nombre de un científico muy conocido que llegó a ser reconocido, hermano, en el mundo que él se movía por su fe en Dios.
Por eso el hombre de sabiduría mundana está caracterizado por celos amargos y egoístas y por la ambición que tienen en su corazón. Mire, es bien triste el día de hoy, hermano, cuando Dios permite que muchas personas tengan sabiduría alrededor del mundo. Y no me voy a referir a todas las personas. Pero hoy en día, hermano, cualquier profesión que tenga alguien se convierte en un negocio lucrativo, ¿sabía usted? Por ejemplo, los doctores, hermanos. Hay muchos doctores que son tan sinvergüenzas que nunca le dan la medicina correcta al enfermo para que el enfermo pueda ser sano y libre de la enfermedad, sino que más bien lo van llevando poco a poco, y sacándole dinero, hasta que lo dejan sin nada. Mire, la Biblia nos da un ejemplo de la mujer hemorroícia, ¿se acuerdan? La Biblia dice que gastó ¿cuánto? Todo lo que tenía con los médicos de aquel tiempo, hermanos. ¿La dejaron? En la calle. La única esperanza que le quedó es acercarse a Jesús. Y Dios, sin cobrarle absolutamente ni un penny, la sanó, hermanos. Por eso decía yo que el hombre de sabiduría mundana está caracterizado también por sus ambiciones egoístas en el corazón. Muchos de ellos no quieren saber nada de Dios, porque saben que la Escritura desnuda sus debilidades y lo señala, hermanos. En Juan 15, 22, vaya conmigo, por favor, y ahí detengámonos un momento. Juan 15, 22 dice, y me gustaría que lo leyéramos para seguir en la secuencia, dice, si yo no hubiera venido, hablando el Señor Jesús, ¿se entiende eso, hermano? Juan 15, 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque yo he venido y se los he dicho que está mal. Su gran pasión, hermano, en la vida de los hombres perversos es favorecer sus propios intereses. No les importa qué tanto pecan. Ellos quieren vivir completamente separados del conocimiento de Dios. Están seguros de la sabiduría que les ha dado tanto éxito. Y así hay muchos pastores, hermanos. ¿Sabe usted que la sabiduría que viene de Dios es diferente? La sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura, dice la palabra de Dios en Santiago. En pensamiento, en palabra y en acción es limpia y pura. Es pacífica. Esto sencillamente significa, hermano, que un sabio ama la paz y hará todo lo que esté en su mano para mantener la paz sin sacrificar la pureza. La verdadera sabiduría es condescendiente, es paciente, no abrumadora, es cortés, no es cruda. Un sabio, hermanos, es un caballero respetuoso para con los sentimientos de los demás. Miren, estos días oí a un hermano que me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y se refería directamente a su hijo. Su hijo ha de tener ahorita unos 14 años más o menos. Y me decía que su hijo, no sé por qué salió la plática, pero empezó a decirme, hermano, que a su hijo le gustaban las cosas antiguas. Y decía él, mi hijo quiere un carro clásico, me decía. Mi hijo quiere que yo le busque ropa de los años 50, decía este jovencito. Y por último, este mismo joven decía, hermano, que le gustaría tener la caballerosidad de los hombres de los años 50. ¿Qué tanto estará mirando este joven hoy en día en el mundo, hermanos? ¿Qué desearía retroceder el tiempo para que las cosas fueran diferentes en el ambiente que vivimos? Por eso un sabio es cortés, hermano, no es crudo. Un sabio es caballeroso y respetuoso para con los sentimientos de los demás. Un sabio siempre es benigno. Esto significa que es conciliador o conciliadora, que está dispuesto a oír y a razonar, dispuesto a ceder cuando la verdad lo demanda. Por eso la sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos, hermanos.
Está llena de misericordia para los que están, hermano, en el mal. Y entiéndame esto. Sí, la sabiduría está llena de misericordia para los que están en el mal y ansiosa de ayudarlos a encontrar el camino recto y verdadero. Aleluya. La sabiduría es compasiva y es gentil. No es vengativa. Más bien, la sabiduría devuelve benevolencia por la descortesía. La sabiduría, hermanos, es sin parcialidad en su manera de tratar a los demás. A todos los trata igual. Finalmente, la verdadera sabiduría es sin hipocresía. Es sincera y es genuina. No pretende ser otra cosa de lo que realmente ella es. También nos recomienda que debemos mantenernos constantemente en guardia en contra de permitir que los principios mundanos nos guíen los asuntos espirituales. Mire, con respecto a esto, ahorita, hermano, en nuestras páginas que tenemos, hermano, de Casa de Oración, pues aprovechan muchos de los comerciantes de Facebook que a través de vender, hermano, los comerciales, pues ellos ponen sus comerciales en la página de Facebook. Pero hubo algo que me llamó la atención. Decía, ponga la última pantalla LED en su iglesia, decía esto. Bueno, pues una pantalla, ¿no? Pero la última pantalla LED es de pared a pared, en donde, hermanos, se puede mostrar todo tipo de cosas para animar a la iglesia. Yo me pregunto, hermanos amados, ¿ese es el tipo de animación que necesita la iglesia en tiempos tan difíciles como los que hoy estamos viviendo? Pero hay muchos que sí están buscando ponerle en su iglesia, ¿sabía? Sí, tiene que lucir de lo mejor. Hay que llamar la atención a los jóvenes. Porque un día estos jóvenes irán a la universidad, serán profesionales y nos traerán muy buenos diezmos. Santiago califica a esta falsa sabiduría de terrenal, natural o sensual y por último diabólica, hermanos. ¿Hasta qué punto estaba la situación, hermanos? ¿No será algo muy semejante a lo que hoy vivimos? Hay una gran progresión intencionada hacia abajo de estos tres adjetivos que les acabé de mencionar: terrenal, natural y diabólico. Terrenal significa que es una sabiduría no del cielo, sino de esta tierra. Natural o sensual significa que no es fruto del Espíritu Santo, sino de la naturaleza inferior del hombre. Diabólica o demoníaca significa que se rebaja a acciones que se parecen más a la conducta de los demonios que a la de los seres humanos. Siempre que se descubren celos y rivalidad, se encontrará también allí perturbación, desavenencia y toda obra perversa del maligno. ¿Cuán cierto es esto, hermanos? Pensemos en la intranquilidad y agitación que azota al mundo en la actualidad. Todo ello debido a que los hombres rechazan la verdadera sabiduría y actúan según su propia supuesta inteligencia. Entonces, ¿qué será de la iglesia? Muchos personajes finitos y terrenales de hoy en día piensan que la iglesia de Jesucristo desaparecerá de la tierra, ¿sabía usted? Y según ellos están preparando todo lo que sea posible para que esto suceda. En estos días pasados, hermano, el pastor Raúl Borboa de Casa de Oración Londres, en Inglaterra, escribió algo en el WhatsApp de los pastores que me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente: sin Facebook, ni Twitter,
ni una página web. Y todos estos recursos, y solo con 12 seguidores, y uno de ellos era falso y se ahorcó y fue sustituido. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha cambiado el destino eterno de millones y sigue activo hoy en día en la tierra. Aleluya. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Su palabra ha permanecido para siempre y será para siempre. Y seguirá vigente cada día de nuestra existencia hasta su regreso a juzgar a los hombres de este mundo. Porque un día los hombres serán juzgados por su carácter. Su palabra ha permanecido desde siempre y para siempre, hermanos. Se dice hoy en día con respecto a que quieren terminar con el cristianismo lo siguiente. No sé cuántos de ustedes sabían lo que voy a compartir ahorita. Y es que todas las personas que quieren dirigir los destinos de este mundo actual, que ya no están escondidos, ya sabemos quiénes son. Todas las personas que quieren dirigir los destinos de este mundo actual, esperaban que el 14 de mayo pasado, sí, el 14 de mayo pasado, hace 3 meses, el Papa de los Católicos, llamado Francisco, diera un anuncio en donde nos daba a conocer que las 3 religiones mayoritarias del mundo se unirían en una sola. ¿Cómo se llamaría esa religión? Christi Musulman. O sea, cristianismo, judaísmo y musulmán. Dando fin, hermano, al cristianismo y al mensaje de Cristo directamente de la Biblia. Y nombrando desde entonces una sola religión a nivel mundial. Una religión ecuménica. Anunciando que ahora existía solo una religión para todos. Y que no es opcional, sino que se convertirá en obligatoria. Principio de dolores. ¿Cuántos de ustedes se recordarán cuando el presidente Obama estuvo en la Casa Blanca? A ver si no me sacan de Facebook, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando el presidente Obama estuvo en la Casa Blanca? Él, sí, él se convirtió en hermano en el Deporter in Chief. O sea que fue el presidente que más gente ha deportado de los hispanos de regreso a sus países. Pero más sin embargo, dejó entrar al país de los Estados Unidos millones de musulmanes, con la idea de que trajeran sus tendencias y de esa manera desplazar al cristianismo y al judaísmo del corazón de los creyentes en Dios. También, hermano, los gobernantes de Europa, reunidos y hermano, pertenecientes a la misma élite, dejaron, hermano, que toda Europa se inundara de personas musulmanas. Había que hacer a un lado al cristianismo. Obama, hermano, tuvo reuniones con el Papa, con los budistas, con los musulmanes, con los judíos y con muchos otros de los pastores cristianos que vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, que vendieron, hermano, lo que ellos eran por la fama. O a un lado del presidente Obama. Aleluya. Y yo los oí decir, especialmente a uno de ellos, que ahora ya ni se acuerda. Pero lo gritaba diciendo: el presidente Obama me ha escogido como uno de sus consejeros. ¿Te recuerdas? No, pues todos nos sentíamos chiquitos, ¿verdad? No, pues el pastor es consejero del presidente Obama. Hoy en día ni quiere mencionarlo otra vez. Por la vergüenza de saber quién era en verdad este personaje. ¿Sabía que este personaje está inmerso en grandes problemas de pedofilia? ¿Qué nos está dejando saber directamente esto, hermanos? Que el tiempo de la apostasía ha llegado. Sí. El tiempo de la apostasía llegó, hermanos.
El libro de Segunda de Tesalonicenses, vaya conmigo, capítulo 2, se convierte en un libro trascendental que nos habla de los acontecimientos de los últimos días. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Quiero que me pongan mucha atención, hermanos, porque esto que voy a compartir ahorita con ustedes es para el crecimiento de la iglesia, no es para confundir a nadie. Es para que entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hasta ahí podemos entender claramente que es el arrebatamiento. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, dice el apóstol. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios en esta porción? En su momento esto que acabo de leer, hermanos, se convertía en una advertencia para los tesalonicenses. Hoy en día es algo que directamente también aplica a la iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Y es que, hermano, algunos habían venido a ellos para tratar de engañarlos de que Cristo ya había venido. Mas sin embargo, para nosotros, hermano, esta porción se debe de convertir en algo que abra nuestros ojos y prepare nuestro corazón para la segunda venida de Cristo, que ese es el hecho que estamos esperando. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Compartía con mi esposa y con algunos hermanos que lo que me llama mucho la atención, si estamos viendo todas las tendencias de este mundo, hacia dónde está el mundo, pero no oímos nada de ninguna manera que Israel se involucre en esta situación. Y todos sabemos, hermano, que Israel es el reloj de Dios para los acontecimientos del futuro, pero no hay nada de Israel. Según lo que nos enseña el libro de Tesalonicenses aquí, en el capítulo 2, versículo 1, nos enseña, hermano, en este libro que el arrebatamiento ocurrirá primero. Dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo. En el capítulo 4 habla claramente, hermano, también de la venida del Señor, pero vamos a centrarnos mejor en Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, hermano, capítulo 2, verso 1, que es el principio de lo que leímos ahorita, que en donde dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice así totalmente. Aquí la frase, nuestra reunión, que está allí plasmada, hermano, nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Como se mencionó precisamente en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. En este versículo se ve el primer aspecto de la venida de Cristo. En esta ocasión no está hablando de juicio. Pero continuemos leyendo el versículo 2, que inicia un párrafo que nos indica que el día del Señor seguirá al arrebatamiento. En el versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Pero qué es el día del Señor? El día del Señor en realidad no tiene ninguna relación con la iglesia. Después del arrebatamiento, el día de Cristo, o sea, el día de la gracia, habrá llegado a su fin y entonces comenzará el día del Señor.
El día del Señor fue un tema frecuentemente mencionado en el Antiguo Testamento, mientras que el arrebatamiento no lo fue. El día del Señor comenzará con la noche, hermanos. El profeta Joel nos dijo que habría oscuridad y no luz. En Joel 2, 1 y 2, no lo busque, yo se lo leo, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Será un tiempo de juicio, y se inaugurará con la noche, tal como cada día hebrea se inicia. Cada día hebreo se inicia. Recordemos en sí lo que decía Génesis capítulo 1, verso 5. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Mire, aquí me llama algo mucho la atención, hermanos. Y yo, hermano, compartía con mi esposa precisamente algo que me llama mucho la atención hoy en día, hermanos. Y me quiero referir directamente, hermano, a lo que la palabra de Dios menciona con respecto a las vírgenes que estaban, las previsoras y también las que no estaban prevenidas. Yo compartía con mi esposa principalmente, que es con la que yo más hablo, hermano, acerca de este tema, que las que estaban esperando al Señor, ¿cómo estaban? Despiertas. Amén. Pregunta: ¿la iglesia de Jesucristo hoy en día está despierta o está dormida? Según lo que nos enseña, hermano, la porción del capítulo 25 de Mateo dice que las vírgenes estaban esperando a su Señor, velando. Y las otras cabeceaban, me da como muchos hermanos en la iglesia. Y se dormían. Para el que vela, no hay noche, siempre está despierto. Para el que duerme, siempre es de noche. Por eso es que nosotros debemos, hermano, prepararnos para la segunda venida del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que vendrá como un ladrón en la noche. Pero no para los que están velando, porque están velando. ¿Me entendieron? El que vela, el ladrón no se le mete. ¿A quién es el que se le mete el ladrón? Al que duerme. Al que no se prepara, al que no está listo, al que no está velando. La palabra del Señor es bien clara, hermanos, y no nos dejará mentir de que Cristo viene por una iglesia que esté preparada, por una iglesia que esté despierta, por una iglesia que lo esté esperando. ¡Aleluya! Por eso dice que el día del Señor seguirá el arrebatamiento, hermanos. Y les decía yo, hermano, que el día del Señor en realidad no tiene ninguna relación con la iglesia. Porque el día del Señor será un tiempo de juicio. Se inaugurará con la noche, tal como cada día hebreo se inicia. Y le leía Génesis 1:5, en donde dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. La frase de este versículo 2 de 2 de Tesalonicenses, ni por palabra ni por carta, nos indica que aparentemente alguien había circulado una carta o había hecho correr la voz de que el día del Señor ya había llegado. Parece que en todas las épocas, hermanos, hay cristianos que parecen pensar que tienen información directa de parte del Señor, o sea, por sueños, visiones o revelaciones especiales. De cualquier manera, aquel rumor había llegado a aquellos creyentes como una revelación especial, como algo que Pablo no les había dicho. La frase "ni por carta" indicaría que una carta falsa habría circulado en medio de los tesalonicenses. O quizás alguien dijo simplemente que habían visto tal carta.
La expresión "y por carta como si fuera nuestra" quería decir que los que hicieran circular la carta dijeron que la misma supuestamente provenía de Pablo, de Timoteo y de Silas, lo cual estaban haciendo, mintiendo. El rumor que circulaba era que el día del Señor está cerca. Esto, hermanos, en la iglesia había causado un problema en los creyentes tesalonicenses y podemos comprender el motivo. Estaban soportando en ese momento una gran persecución. Mira, hermano, aquí hay que entender algo. La iglesia sí mirará al principio de los dolores, ¿sabía usted? No podemos evitarlo. Y es que la iglesia de Tesalónica estaban pasando por problemas, y problemas graves de persecución, porque ahora creían en Dios. Por eso era fácil que alguien hubiera dicho: bueno, nos está sucediendo esto porque estamos en la gran tribulación. Ha llegado el día del Señor y ya nos encontramos en ese periodo. Probablemente alguien dijo eso. Pero el día del Señor es una frase técnica que habla del periodo que comenzará con la gran tribulación y continuará a través del milenio, hermanos. Será un día que se iniciará con un juicio. Y el profeta Joel describió el día del Señor con algún detalle en el capítulo 2 de su profecía. Y Pedro citó esa profecía en el día de Pentecostés. Sus oyentes sabían que llegaría un día en el cual el Espíritu de Dios sería derramado, en el día del Señor. Por eso en el capítulo 2, versículo 20 de Hechos de los Apóstoles, no lo busque, yo se lo leo, por causa del tiempo. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Fíjese usted, hermano, que aquí donde dice que el sol se convertirá en tinieblas, hace aproximadamente un mes y medio, se escuchó un rumor precisamente acerca del sol. Una noticia, hermano, que jamás yo había escuchado. Porque incluso al sol se le conoce como un rey, el rey sol. Pero decir, hermano, que de repente este astro que ilumina el universo, hermano, deje de funcionar como ha funcionado desde el principio de la humanidad. Y decir que ya los rayos del sol ya no caerán con la misma intensidad que lo hicieron por cientos y miles de años. ¿Será que el Señor nos está dejando saber algo, hermanos? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Sin duda alguna, esto no había sucedido en el día de Pentecostés. No se dio esto. Cuando tuvo lugar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en realidad sí hubo un terremoto y también hubo oscuridad, pero en el día de Pentecostés no ocurrió nada semejante. Lo que sí pudieron presenciar fue que vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento llenando la casa en que estaban reunidos, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Eso dice la Escritura. No había viento, pero sonó como si lo hubiera. Podemos imaginar, hermano, que fue como el sonido de un huracán que azotaba una ciudad y que debió causar que todos corrieran hacia el templo para ver qué había ocurrido. Pedro dijo que el día del Señor sería similar al día descrito por el profeta Joel. Y le aclaró a la gente que aquellos hombres no estaban ebrios, no están ebrios, les dijo, sino que son llenos del Espíritu Santo. A causa de la profecía de Joel, los judíos ortodoxos de aquellos días creyeron que llegaría un día en que Dios derramaría su Espíritu sobre todo ser humano, pero en el día de Pentecostés el Espíritu no fue derramado sobre todas las personas, sino solamente sobre 120. Así que si entendemos un poco
El día del Señor aún pertenece al futuro. El apóstol Pedro se refirió nuevamente al día del Señor en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 19. No lo busque, yo se lo leo, en donde dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para los que duermen. Ya hemos visto en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que para la iglesia Él no vendrá como un ladrón en la noche, hermanos. La iglesia ha de estar despierta y esperando por Él, como lo hicieron las 5 vírgenes que velaron, que les mencioné anteriormente. Será para el mundo que duerme que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero Pedro continuó diciendo en su cita, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, decía lo siguiente: entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, ahí serán quemadas. Nuevamente observemos que estos hechos tan graves no ocurrieron en el día de Pentecostés. Otro pasaje de la Biblia que demuestra que el día del Señor no tiene relación con la iglesia es Apocalipsis 6:17, que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos, esta experiencia no será para la iglesia. La iglesia ha de esperarle, estará esperando a una persona que venga porque está identificada con Él. En la Biblia, hermano, hay una iglesia, la iglesia de Filadelfia. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, hermano, habla de 7 iglesias y habla de esta iglesia llamada Filadelfia. Filadelfia representa a la iglesia fiel que será arrebatada por Jesús a su venida en las nubes. Aleluya. Y en su casa usted tiene la oportunidad de leer de Filadelfia. Hoy en día, sí habemos muchos que estamos esperando al Señor. Habemos muchos que estamos esperando al Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis, vayan conmigo, versículo 10. Miren lo que dice. Con respecto a lo que les acabo de decir ahorita. Hoy en día, sí, habemos millones de creyentes esperando al Señor. Y Él mismo nos promete lo siguiente. Escucha, hermano, Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quiénes son los que han guardado la palabra de la paciencia del Señor? Los fieles. Los que no durmieron. Los que estuvieron esperándolo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una de las profecías más claras del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, la cual deberá verificarse de un momento a otro. Volvamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, pero ahora vamos a leer el versículo 3. Y ponga atención, hermanos. Ya les hablé del día del Señor. Ahora, en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: nadie os engañe de ninguna manera. El mundo siempre inventará modos de cómo engañar. ¿Sabía usted? Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo comienza con una gran advertencia para que no seamos engañados, hermanos. Entonces escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Porque aquel día no vendrá. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando? El día del Señor, no del arrebatamiento. El día del Señor no vendrá a menos que se cumplan 2 condiciones. 1, sin que antes venga la apostasía. Y 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ambos factores deben tener lugar antes de que el día del Señor pueda comenzar, y ninguno de ellos ha ocurrido todavía, hermanos. Antes tendrá que venir primero la apostasía. Muchos han interpretado, hermano, la apostasía en su significado de apartarse, de abandonar la fe.
Estamos de acuerdo que se refiere a ello, pero creemos que implica más que esto, como un estudio cuidadoso de la palabra, así lo revela. Y es que la palabra griega para apostasía significa partida o traslado de, apartarse de. Pablo dijo que antes de que el día del Señor comience, primero debe haber un traslado. Hay dos palabras de traslado que van a tener lugar. Primero, la iglesia organizada u oficial se apartará de la fe. La abandonará, y esto es lo que llamamos apostasía. Pero habrá una apostasía total cuando el Señor venga, y esto no podrá ocurrir hasta que la verdadera iglesia sea removida y trasladada de este lugar. En Lucas 18:8 el Señor preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere eso? Cuando Él mencionó la fe, quiso decir el cuerpo de verdad que Él dejó aquí. La respuesta a su pregunta tristemente es negativa, hermanos. No hallará fe. Habrá una apostasía total debido a dos factores. Primero, la organización de la iglesia se habrá apartado de la fe, habrá apostatado. Y segundo, habrá tenido lugar otra partida, la partida de la verdadera iglesia de la tierra. El día del Señor, hermano, no podrá comenzar ni el periodo de la gran tribulación hasta que haya tenido lugar la partida de la verdadera iglesia. Pablo no se extendió aquí en detalle sobre el arrebatamiento de la iglesia porque ya había escrito al respecto en su primera epístola. Y recordemos que en esa primera carta de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 decía: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras se referían al traslado, a la partida de la iglesia de esta tierra, hermanos. La iglesia oficialmente organizada que se ha dejado aquí en la tierra abandonará completamente la fe. Y la vemos representada en la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y aunque haya muchos en la iglesia tradicional que lo nieguen, la Biblia nos enseña claramente en el capítulo 17 de Apocalipsis que esta iglesia tiene todas las tendencias de la gran ramera. Todos sabemos las características de esta iglesia, pero principalmente la idolatría y la desobediencia a la palabra de Dios. Hay otra iglesia que se habla también, hermano, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia de la Odisea, hermano, será un prototipo de la iglesia que está lejos de Dios. La iglesia de la Odisea, que fue la séptima y última iglesia descrita en el libro de Apocalipsis, estaba en una triste condición espiritual, hermanos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, ya le voy a dar el versículo. El versículo es el versículo 14. Del 14 en adelante. Y está conmigo. Miren la condición de la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Miren lo que decían, hermano. Y esto me recuerda mucho a un hombre que lo oí yo, entre comillas, predicar la palabra de Dios, que decía: hermano, usted confiese que usted es rico. A mis hijos yo les enseñé que dijeran que son ricos.
y ya se la creyeron. Porque tú dices, yo soy rico, verso 17, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, mire lo que dice el Señor, todavía, hermano, extendiendo la misericordia. Por tanto, yo te aconsejo de mí, que de mí compres oro refinado en el fuego, que he probado el oro a través del fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, significando la pureza, hermano, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire, qué misericordioso es Dios, hermanos. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy en día a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos encontramos en este periodo hoy en día, hermanos. Haga de cuenta que está describiendo a la iglesia actual cuando habla de la iglesia de la Odisea. De Filadelfia habló de una manera diferente. Sé que eres fiel. Creemos que ese es el periodo en que nos encontramos en la actualidad, hermanos. Ya que algunas de las características de esa iglesia calzan perfectamente con lo que hoy vivimos. La Odisea, en cambio, representa la iglesia tibia y apóstata de estos días. Existen muchos llamados cristianos hoy que han cambiado la fe, la humildad y el sometimiento a Dios y a las aflicciones de la vida cristiana por una vida licenciosa, cómoda y triunfalista. ¿Dónde están los predicadores de prosperidad? ¿Los ha visto? No los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los positivistas? Declárenlo, hermano, aleluya, y créanlo. ¿Dónde están? Los que declararon que el coronavirus no iba a matar a nadie, que lo cancelaba hace 4 meses, pues 4 meses después ha matado a millones de personas. ¿Dónde está la palabra de ellos? Viven una vida licenciosa, cómoda, triunfalista. Mire, ayer leí algo que me entristeció mi corazón. Un pastor, un hermano amado, no lo conozco, pero le digo amado hermano por lo que él escribió. Y decía él que se acaba de dar cuenta, hermano, cuántas iglesias han cerrado hoy en día por causa de que ya no se pueden pagar los edificios. No hay entradas de diezmo ni ofrendas. ¿Qué hay que hacer? Cerrar el edificio. Hay hermanos que fielmente, hermano, mire, fielmente, sin buscar ningún pretexto, hermano, de que Y, X o Z, no. Hermano, aquí están mis diezmos y mis ofrendas. Pero no es suficiente. Por eso voy a dejar de predicar yo la palabra de Dios jamás. Por años yo, hermano, estuve en el ministerio sin recibir $1. Mi esposa y yo por meses pagamos este edificio. Pero ¿qué ha hecho la vida licenciosa, tibia y mediocre, hermano, de la iglesia del día de hoy? La tibieza espiritual de esta iglesia, la Odisea, se debe a la autosuficiencia, hermano, al descuido de la palabra y a la falta de oración. En su afán de lucir en su manera esplendorosa y
autosuficiente, han dejado afuera a Cristo, ocupándose más en sus programas, ceremonias y celebraciones. En lugar de la evangelización, al estilo del Nuevo Testamento, se está dando entrada a la gente sin el énfasis bíblico en el nuevo nacimiento, la santificación, la llenura del Espíritu Santo y el discipulado cristiano que cada creyente debe de llevar. Mire, hermano, a mi esposa y a mí no nos podrán reclamar que hemos descuidado la iglesia. Porque desde el momento que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, y tenemos testigos en casa que ellos miran, hermano, lo que nosotros hacemos para alimentar a la iglesia. Si la iglesia no acepta el alimento es porque ellos quieren, no porque nosotros no se los demos. Ese enorme segmento de la cristiandad, hermanos, escucha y responde al llamamiento al arrepentimiento. Si escucha y responde al llamado del arrepentimiento que hace el Señor, entonces las cosas van a cambiar. Porque el que es hijo, Dios lo disciplina. Y ya decía la palabra en Apocalipsis 3, del 18 al 21, que leíamos, decía: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, porque sabía que en un momento determinado el creyente tiene que pasar por la prueba. ¿Estamos preparados? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está el Señor hoy en día? No está a la puerta. ¿Qué está haciendo? Tocando los corazones. ¿Cuántos lo dejarán entrar, hermanos? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué sucederá cuando los verdaderos cristianos se hayan ido? Cuando los verdaderos cristianos se hayan ido, la situación incluso empeorará, ¿sabía usted? Culminando con una apostasía total. Desde el punto de vista de la tierra, el traslado de los creyentes es una partida. Desde el punto de vista del cielo, es un arrebatamiento que hará el Señor. El mundo será consciente de esta partida y puede que muchos se alegren. No se darán cuenta de que para que ellos se convierta, no se darán cuenta de que para ellos se convertirá en un día triste. Ellos pensarán y estarán entrando en una especie de nueva época, como dicen hoy, el nuevo orden mundial. Pensarán y estarán entrando en una nueva especie de una nueva época de bendición y prosperidad. El otro día leía yo también en un hermano que subió algo en Facebook y decía: este es el tiempo del avivamiento de la iglesia. Y yo digo, ¿what? Pensarán que estarán entrando en una especie de nueva época de bendición y prosperidad. Una especie de milenio, sin ser conscientes de que realmente estarán entrando en el periodo de la gran tribulación. Que será un tiempo de graves problemas y dificultades como el mundo antes había sufrido. Quizá podamos ilustrar esto que estamos diciendo con un episodio, y casi termino. Pero en una cierta ocasión, escucha, hermano, en un moderno aeropuerto de un lugar en el mundo, en una de las salas de espera, una joven pareja, esposo y esposa. Él era un soldado del ejército. Ella era una muchacha muy hermosa y tenían un niño muy bonito también. No estaban diciendo nada, no hablaban, estaban allí sentados en silencio y el niño parecía muy contento y jugaba con sus padres, que reflejaban la tristeza cada uno en sus rostros cuando se miraban.
Pero cuando pasaron unos pocos minutos, se anunció entonces la partida del avión. Y los jóvenes se pusieron de pie y ese soldado abrazó a su esposa tiernamente y a su niño, y los tres comenzaron a llorar. Los dos mayores lo hicieron porque el niño no se daba cuenta de lo que ocurría y simplemente se reía. Pero su mamá y su papá estaban conscientes de lo que sucedería y lloraban. Aparentemente el joven soldado regresaba al lugar de servicio que se le había asignado, así que tomó su maleta en su mano y partió. Luego, cuando se había apartado ya a cierta distancia, solo volteó y saludó con su mano. Su esposa se quedó en ese lugar con su rostro lleno de lágrimas y se aproximó a una ventana para poder observar mejor la partida del avión donde iba su amado. Y luego, cuando ya el avión había partido, salió lentamente llevando a su niño mientras las lágrimas continuaban cayendo de sus ojos. Ahora, eso era una partida y desde aquel momento la vida sería muy difícil para aquella esposa y madre. Luego, la segunda cosa que tendrá que ocurrir es, como dijo el apóstol en la última parte del versículo 3, será que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando él se ha revelado como tal, el periodo de la gran tribulación ya habrá comenzado. Aquí, él fue llamado el hombre de pecado, y el apóstol Juan lo llamó el anticristo. Por cierto, Juan es el único que utilizó ese término para definirlo. El anticristo. Regresemos a la analogía de Juan 15, versículo 22. Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El Señor nos enseña aquí que si Él no hubiese venido, los hombres hubiesen sido pecadores. Desde el tiempo de Adán todos los hombres han sido pecadores. Y si hay algún hombre terrenal hoy en día que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Estos hombres habían visto al Hijo de Dios y habían oído sus maravillosas palabras. No pudieron encontrar en Él falta alguna, pero lo rechazaron. Conscientemente lo rechazaron. Esto es lo que hizo tan grande el pecado de ellos. El pecado de rechazar al Señor. De modo que se trata de una cuestión comparativa. En comparación con su terrible pecado de rechazar al Señor, de la gloria, sus otros pecados eran absolutamente como nada. Ahora no tenían excusa de su pecado, habían rechazado la luz del mundo conscientemente. En el versículo 23, y con este termino, dice: el que me odia a mí, también odia a mi Padre. Hoy es el día en que la iglesia debe de preparar su corazón para la venida del Señor. Un día el Señor se fue, pero prometió que volvería. Y la iglesia de Jesús debe esperarlo con todo su corazón, con ese anhelo ferviente. Despierta. Por eso la palabra de Dios nos dice: despierta, despierta, levántate tú que duermes. Resucita de entre los muertos y te iluminará la luz de Cristo. Hoy es día, iglesia, y que cada uno de nosotros nos debemos preparar para esperar a nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Agradezco infinitamente que nos hayas permitido recibirla, y entre tus manos la ponemos, Señor, para que tú sigas obrando en el corazón de tus creyentes, Señor, y que cada uno de nosotros podamos por práctica
podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda, Señor, que este es el tiempo en que tu iglesia necesita dirección. Permite al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe en este tiempo tan difícil que hoy en día vivimos. Y yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga.